A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Nada en la historia ha cambiado tanto al mundo como el propósito de un personaje por hacer lo que entonces parecía imposible. Ese hombre, el genovés Cristóforos Columbus, convenció a los reyes católicos de España, y en especial a la reina Isabel, para que financiara lo que en aquel entonces era una misión suicida. Su propuesta era navegar por el occidente para llegar al oriente, sin importar las leyendas y los miedos colectivos por los monstruos y los infiernos que esperaban a los atrevidos más allá del horizonte. Y así lo hizo, al mando de una expedición de 3 carabelas, que tras 70 días llegaron a lo que creyeron las Indias Orientales, pero sin imaginar nunca que en medio del océano iban a chocar contra el más rico y alucinante de todos los continentes. Era América, tierra de gente y países nuevos, de plantas y animales exóticos, de oro y de riquezas, de culturas variadas y extrañas, todas diferentes. Ese era nuestro continente, al que los europeos nunca pudieron definir. Ellos solo sabían que no éramos europeos, que no éramos blancos, que no éramos cristianos, que no conocíamos ni sus dioses ni sus lenguas. 2 días antes de aquella fecha, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario: «Hemos escuchado revolotear y cantar pájaros sobre nuestras cabezas toda la noche». Ese era el anuncio, sin duda, de que había tierra firme muy cercana. Y una madrugada, el comandante Vicente Yáñez Pinzón dio el grito alborozado de «tierra». Nunca una sola palabra había significado tanto en la humanidad, y así cambió la historia para siempre. Fue un día como hoy, 12 de octubre de 1492. Así empezaba nuestra historia moderna, historia que todavía no acabamos de escribir. Detrás de las noticias. Titulares. ¿Cuántas horas permanece en la piel el virus que causa el COVID-19? Cenecit publicará hasta el día de hoy las notas obtenidas en el examen de acceso a la educación superior. Ex policía que asfixió a George Floyd está en libertad. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, nos presenta su libro Memorias del Ayer. No se pierda las versiones de Clever Chica, Andrés Michelena, Janine Cruz y Álvaro Rosero respecto al concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. Análisis del debate vicepresidencial de Estados Unidos por Alan Cafey. En Emprendimientos hablaremos de pequeños negocios y emprendedores. Los editoriales de Mauricio Gándara, Sustituir la Constitución, y de Ramiro Rivera, Pensar en el Senado. En los deportes, la Copa Conmebol Libertadores y la Noche del Recuerdo. Picaduras de pulgas y garrapatas muy peligrosas para nuestras mascotas. Ese es el tema que abordaremos para nuestro mejor amigo. Noticias del día con Carla Sánchez. ¿Cuántas horas permanece el virus que causa la COVID-19 en la piel? El coronavirus puede permanecer en la piel de los humanos hasta por 9 horas, lo que ratifica el riesgo de transmisión por contacto, según un estudio publicado por la Universidad de Oxford. La mezcla de un cultivo o secreciones de las vías respiratorias superiores en las superficies de la piel humana se evaluaron con la estabilidad del SARS-CoV-2 y el virus de la influenza. El SARS-CoV-2 y el virus de la influenza se inactivaron más rápido que las superficies de la piel en otras como el acero inoxidable, el vidrio y el plástico. El tiempo de supervivencia del SARS-CoV-2 alcanzó una sobrevida de 9 horas frente a 2 horas del virus de la influenza.
En concreto, según los resultados de la investigación, el nuevo coronavirus puede sobrevivir en la piel humana exactamente entre 7.96 horas y 10 horas y media, con un intervalo de confianza del 95%. Sin embargo, los investigadores también demostraron que a pesar de esta supervivencia, la exposición del virus al alcohol en un 80% lo inactiva por los primeros 15 segundos. CENESID publicará hasta hoy la nota obtenida en el examen de acceso a la educación superior. Los 164.246 postulantes que rindieron el examen de acceso a la educación superior, EAES, podrán conocer la nota que obtuvieron en el mismo hasta hoy, lunes 12 de octubre. Al final de la prueba, los jóvenes conocerán el número de sus aciertos. Sin embargo, esto no significará que esa sea la nota con la que podrán postular por un cupo a la educación superior pública o en universidades privadas con políticas de cupos. La nota de postulación estará compuesta por un 60% del resultado de la ES, un 40% del récord académico. Para conocer la nota, se deberá ingresar al examen admisión.cenesid.gov.es con su respectivo usuario y contraseña. Ex policía que asfixió a George Floyd está en libertad. El ex policía de Minneapolis, Minnesota, Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, salió de prisión bajo fianza. Según registros penitenciarios, Chauvin, quien se encontraba detenido desde mayo por la muerte de Floyd, fue liberado tras depositar una fianza de $1 millón. Chauvin es uno de los últimos 4 ex agentes implicados en la muerte de Floyd que sale en libertad condicional a la espera de un juicio después de que sus ex compañeros Tao Chau, Alexander Kane y Thomas Lane, presentes en la detención del afroamericano y acusados de complicidad en el asesinato, también quedaran libres. Floyd falleció asfixiado el 25 de mayo tras ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de $20 en un supermercado. La escena fue grabada por los transeúntes. Hoy nos acompaña Roberto Aspiazo Estrada, ingeniero geotécnico graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Se ha desempeñado en varios cargos y ha sido miembro de diversas organizaciones. Entre los cargos que ha ostentado son vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Industrias de Guayaquil, conductor de programas de opinión, editorialista y corresponsal para varios medios de comunicación. En la actualidad se desempeña como director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Es autor de los libros Crónicas de la Historia, Hechos y Personajes y este día nos presenta su libro Memorias del Ayer, rindiendo así un homenaje al bicentenario de independencia de la Perla del Pacífico. Este es el libro Memorias del Ayer que está saliendo en circulación justamente en estos días. Es mi homenaje personal al bicentenario de la ciudad. Con este completo yo la trilogía de la historia general del Ecuador contada de forma episódica. Este en particular tiene alrededor de unas 40 historias, en donde uno de los contenidos más sugestivos guarda relación con el hecho de la revista que pasamos a los gobiernos del retorno al orden constitucional desde 1979 hasta la década robada del correísmo, naturalmente también brindando una perspectiva personal de los protagonistas de la política durante todo ese periodo, pero también contamos historias relacionadas, por ejemplo, a los velasquismos, que van de 1934 a 1972, la dictadura militar de los 70, personajes como Camilo Ponce Enríquez o como Isidro Ayora, de la Revolución Juliana, la Revolución de Concha, y otros personajes de la historia nacional como Alfredo Vaquerizo Moreno, el periodo de los neoconservadores que precedieron a la Revolución Liberal del año 1895. Y bueno, pues hay también historias de la independencia, de Rocafuerte, de García Moreno, de Urbina. Obviamente también pasamos revista a la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Y hay otras historias como por ejemplo una biografía de las Galápagos o la historia de la Iglesia ecuatoriana. Así que hay un material muy enjundioso
como para que un ávido lector pueda encontrar ahí información y entretenerse también con la lectura. A continuación, Roberto Aspiazu nos da a conocer una breve reseña del libro Memorias del Ayer. Es importante destacar que la revolución del 9 de octubre de 1820 y la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 están directamente relacionadas, porque apenas se produjo la independencia de Guayaquil, el presidente de la Junta Provisional, José Joaquín de Olmedo, entendió de que no podía haber una garantía de la independencia de guayaquileña sin conquistar Quito, porque finalmente Guayaquil se independiza con un entorno más bien adverso en términos de que había un ejército en Cuenca, había otro en Quito, y que en cualquier momento esos ejércitos se unirían para tratar de ir a someter nuevamente a Guayaquil, y es la razón por la cual la primera batalla, combate que se dio en lo que se denominó la campaña de Quito se produjo al mes siguiente de la independencia de Guayaquil en Camino Real, allá por noviembre de 1820, y hubo intentos infructuosos de llegar justamente por el camino que comunicaba la sierra con la costa, pero hubo 4 intentos en los cuales se sucedieron igual número de fracasos, y eso obligó a que finalmente la campaña vaya por el sur, por Loja, y vaya subiendo hasta llegar a Quito y librar la batalla de Pichincha, que finalmente dio la independencia a lo que después sería la República del Ecuador. Más o menos en breve es historia en donde naturalmente el vínculo del gobierno provisional de Olmedo con San Martín y también con Bolívar sería determinante, porque finalmente en Pichincha pues hay un ejército coaligado donde habían pues guayaquileños, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, que sumaron en total alrededor de 2.500 hombres que combatieron contra algo más de 2.000 españoles. Roberto Aspiazu resalta la importancia de dar a conocer a las futuras generaciones la historia del país, porque cree que si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Escuchemos. La historia, el pasado, nos hace ser quienes somos como sociedad, como pueblo, y eso se puede extrapolar también a las personas, es decir, uno es quien es en un momento determinado, un instante de tiempo, en función de quién ha sido en el pasado, qué es lo que ha hecho, en qué actividades se ha desempeñado, cuáles han sido sus ejecutorias, y en esos términos pues estamos en el tiempo presente como para decir que es importante conocer ese pasado y tener memoria sobre el mismo, para efectos de proyectar en términos de una mejor orientación el futuro. De eso se trata cuando uno presenta este tipo de obra para conocimiento del público en general y particularmente de los jóvenes, ¿no? Es decir, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos. Es una lógica bastante elemental, de manera tal el conocimiento que podamos tener de la historia es importante para saber cómo nos proyectamos hacia el futuro. Y antes de finalizar, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano nos cuenta cómo está la situación en Guayaquil después de haber sido golpeada por uno de los peores brotes de coronavirus del mundo. Yo diría que la normalidad aquí está más recuperada de lo que está en este momento en Quito. No hay las restricciones de circulación, que yo no entiendo por qué se mantienen con tanta severidad allá en cuanto a circulación según el número de placas. Aquí esa normalidad está más o menos de vuelta, más allá de las precauciones de carácter sanitario que se cumplen en términos de distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas, pero aquí no ha habido un repunte de la pandemia. Felizmente los hospitales de la red pública como de la red complementaria están aliviados en lo que tiene que ver con la carga que anteriormente había respecto a la atención de pacientes, pero finalmente los cuidados prevalecen. Regresamos el día de mañana con más información. Quédese en sintonía de Telesucesos Canal 29. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Y buenos días. Hablemos de la Conmebol.
Hace pocos minutos pude leer la resolución del Comité de Ética de la Conmebol. Recuerden ustedes que 6 dirigentes del fútbol ecuatoriano fueron suspendidos durante 90 días. El Comité de Ética procedió a levantar a 5 dirigentes. No dicen absolutamente nada sobre el caso del señor de Manaví. Solamente se pronuncian de 5. Entre los principales, que fue cabeza visible, el señor Amílcar Mantilla. De Estrada no se dice absolutamente nada. Es decir, si la sanción es por ese efecto, sencillamente, si la suspensión no tuvo asidero legal, que haya sido levantada. Estos dirigentes van nuevamente a volver a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hablemos de unos datitos que les estoy dando de la Liga Pro. Liga Pro. El doctor Jaime Naranjo Rodríguez, destacado comunicador, periodista, nos está enviando datos para a ustedes transmitirles, televidentes de Telesucesos. Por ejemplo, nos dice unos pocos datos para referirnos de la primera etapa de Liga Pro, Serie A. Se registraron 26 triunfos y 32 empates de los equipos visitantes. Lograron más victorias fuera de casa, Independiente del Valle, 6 y Liga de Quito, 5. El equipo que alcanzó más empates visita fue el Orense con 4. La racha invicta más importante fue la del Independiente Valle con 12 partidos sin conocer la derrota tras el contraste que sufrió en la tercera jornada el 1 de marzo en Sangolquí. Perdió frente al Olmedo 2-1. Joe Alonso Paredes a los 49 y William Daniel Ceballos a los 59 anotaron para el equipo de Olmedo. Descontó Alejandro Jair Cabezas a los 63 para Independiente. La racha invicta de Independiente significó numéricamente 2 triunfos y 4 empates de local, 5 victorias, 1 empate de fuera. Le siguió en méritos Liga Deportiva Universitaria, que culminó su campaña con 8 encuentros invictos, 4 partidos ganados en casa, 2 triunfos y 2 empates de visita. Oscar, que trabaja en nuestro canal con esta producción, debe estar feliz. Era de la muerte blanca, este compañero nuestro de la radio. Yo le fui canalizando, ya deja estar. Y era pepudo, ¿se acuerda? Ya de aparecer en algún programa, Oscar, unos pectorales, unos brazos, los míos son deditos para él, unos pectorales, una locura, Osquita. Esto es la información que nos da el doctor Jaime Naranjo Rodríguez. Mañana le hablaremos de lo que va a ser el partido entre Ecuador y Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La noche recuerdo. Seguimos recordando los programas de La Noche es Nuestra con Danilo Acosta. Hemos hablado con gente del AUCAS, hemos hablado con la gente de la Universidad Católica y sobre todo, créanme que ha pasado el tiempo, pero no es que han de pasar tonteras. Personalmente le digo para mí, es como estas cosas cuando uno revisa los almanaques, ave que alhaja como era, y sobre todo en vivo, mis estimados amigos. Recuerden, Telesucesos está con ustedes permanentemente. La boquita hay que taparse con el cubreboca, lavarse las manos, distanciamiento y no ir con las aglomeraciones. Un placer estar con ustedes y hasta el día de mañana. Buen día. La fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Niñitos de mi corazón, ha llegado el momento de decirles muy buenas noches. Hasta mañana, mis chiquitos, que duerman bien. ¿Cómo les va a mandar a dormir, hombre, todavía? Entonces la canción, pues, doctor. Pero no diga eso. La letra, entonces. Claro, a ver. No, espérense. Niñitos de mi corazón. Buenas noches, doctor. Ha llegado el momento de decirles muy buenas noches y bienvenidos. Ya estamos listos en la noche ya. Llegó. Este programa es para ustedes y ustedes ganarán.
nos van a llamar, y les voy a hacer aquí el número telefónico, y vamos a dialogar con los niños. No me llamen los papás, es que mi hijo está dormido, es que mi hijo no... Una pena. Y que no me finjan la voz. Que vamos a hablar con los niños, o las niñas. Y lo mejor, que los niños digan, quiero recitar un poema, quiero cantar. Tema para los niños. Adivinanza, lo que quieran. Si quieren se paran de cabeza, no hay problema, aunque no les veamos, se paran de cabeza. Perfecto. Ya nos va a hacer el niño Daniel Acosta la primera gracia en la noche. Buenas noches, que tenga un feliz día, señor. Gracias, doctor. Dentro Daniel de cada Acosta. uno de nosotros y de ustedes y de la gente de la tercera edad hay un niño también que se esconde. Así que en este precioso día, felicidades de que le hayan pasado bien a mis hijos, Steffi, Danielito, Cristian y a mi jovencito Danilo, que todavía... No sé, a mí me dijo una de sus enamoradas que usted tiene de niño. Yo, sí. Para ustedes con cariño, Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Ping Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Ping Pong de cartón. Pompón. Chupillita, que fue de la gallinita, se fue al río, ¿qué pasó? No, cuidado, doctor. No, así se pelos en pecho que tengo yo. Así se hacía a los gobos chiquitos, se hace. No me haga así porque yo me excito en cambio. Buenas noches, quisiera enviar un saludo en este día muy especial al Club Deportivo El Nacional, sus 43 años, y si lo celebran, como todos los años, ¿dónde lo van a hacer y por qué no están en el festejo? En 19 minutos comienza la ceremonia de homenaje de sesión solemne en el Salón de los Almirantes y Generales, que queda, otra propaganda gratis, frente a la Ronda, para que la gente se dé cuenta, muy ¿no? Bien. En la calle... Al ladito del círculo, para... Esa calle es la Almagro. Sí, Almagro. El Almagro. Ahí queda, o a la vuelta de la Universidad Simón Bolívar. Va a haber un acto en donde se va a rendir homenaje a las glorias del Club Deportivo El Nacional. Ahí va a estar el doctor porque a mí no me han invitado. No voy a estar porque de aquí no voy al básquetbol. Bueno, les saludamos al Nacional como siempre con todo el cariño. Pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Yo le canto a mi oso, le canto la canción. Me acordé de Gustavo Villacrés, pic. No, le hablo con Gustavo Villacrés. No, el gallito. Yo a mi oso le canto. Los perritos dicen wow, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Pobre perro ha de cantar siempre, usted, perro con hambre. ¿Qué pasa si es bien alimentado? Usted le está cantando. No, bien alimentado. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, seguimos compartiendo reflexiones sobre la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y quiero comentarte sobre las picaduras de pulgas y de garrapatas. Las pulgas y garrapatas son animales muy peligrosos para nuestras mascotas. A veces parece que solamente sería la incomodidad de la picadura que genera escozor, picazón o algún tipo de lesión menor en nuestras mascotas. Lo importante es saber que también transmiten enfermedades que suelen ser potencialmente mortales. Muchos de nuestros animalitos mueren por las picaduras de las pulgas y las garrapatas porque con ellas llegan enfermedades que son mortales y que se transmiten al torrente sanguíneo. Así que siempre, por favor, protege con un collar antipulgas, con una pipeta antipulga, con champú medicado. Mantén la higiene de tu perro y siempre que salgas a sitios, sobre todo los que viven en las zonas
más rurales donde hay garrapatas, vigila, revisa y limpia a tu perro antes de regresar a la casa o a tu gato antes de regresar a la casa, porque de eso dependerá su vida y tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Telesucesos presenta la telenovela del momento. El Culebrón, el Fantasma, que se transmite desde hace varios años en toda América por radio y televisión a través de la cadena Ángel Visión. Esté atento a cada capítulo que en forma exclusiva se retransmite para Ecuador en nuestro noticiero. En el capítulo de hoy escucharemos las intervenciones del asambleísta por Loja Yanín Cruz, del presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, Clever Chica, del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, quienes el pasado miércoles 7 de octubre comparecieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para argumentar sus puntos de vista acerca de la posible concentración de medios que se estaría dando a raíz del concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. Clever Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, indicó en la primera parte de su intervención que en el anterior concurso de frecuencias se detectaron muchas irregularidades que derivaron incluso en un informe especial de la Contraloría General del Estado y que la Arcotel tiene la obligación de acatar las recomendaciones de la Contraloría. Luego llega el año 2016 y se inicia un nuevo concurso de frecuencias. Concurso fallido, concurso antitécnico, demagógico y todo lo mal que tuvo su organización. Tan malo fue que la Contraloría General del Estado hizo un estudio especial y detectó una serie de irregularidades, entre ellas concentración de frecuencias, oligopolios, testaferrismo y pago de favores políticos a través de frecuencias. Nosotros, la dirigencia nacional, vimos con buenos ojos esta decisión de la Contraloría General del Estado. Y hemos apoyado las recomendaciones que hiciera este organismo de control. Recomendaciones que le hizo la Contraloría General del Estado a la dependencia de control del espectro radioeléctrico. Esto es Arcotel hoy. Es decir, que Arcotel tiene la obligación, como ustedes saben, señores legisladores, señor presidente de esta comisión, que toda recomendación que hace de carácter técnico la Contraloría General del Estado, que es el organismo de control, el funcionario público debe de acatar y ejecutar tal recomendación. De manera que es a la autoridad, en este caso el director ejecutivo de Arcotel, el que tiene que dar cuentas si ha cumplido o no con estas recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Chica añadió en su intervención que este concurso de frecuencias está siendo llevado hasta el momento de manera justa y transparente, pero que sin embargo le gustaría conocer las investigaciones llevadas a cabo por Fundamedios respecto a que hay grupos de poder que han encontrado mecanismos para concentrar medios y que de ser así, ellos apoyarían estas investigaciones. Este concurso hasta la presente fecha está llevado de una forma justa y transparente.
Sin embargo, señor presidente, he observado que Fundamedios, a cargo del señor Ricaurte, y me merece mis respetos, sí me encantaría conocer, como los señores, los compañeros radiodifusores, conocer del señor Ricaurte, como él afirma que se ha hecho una investigación Fundamedios y que saben y conocen de esta investigación que hay grupos de poder que ya han logrado mecanismos para poder concentrar frecuencias. Si eso es verdad, señor presidente y señores legisladores, nosotros apoyaremos. Porque insisto en lo que dije hace poco. Nosotros, los verdaderos radiodifusores, siempre vamos a estar en contra de cosas ilegales y que vayan en contra de la imagen y de la honra de los radiodifusores. Porque nos están metiendo en el mismo saco y no vamos a permitir tal cosa. Sería bueno saber esas afirmaciones del señor Ricaurte, insisto, señor presidente, señores legisladores. La asambleísta Yanin Cruz, en la primera parte de su intervención, saludó la decisión de prorrogar el concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. Lo que acaba de suceder es saludable, el poder prorrogar este concurso para identificar algunos elementos y contrastar información, me parece saludable. Yanin Cruz agradeció a Fundamedios por la investigación llevada a cabo sobre el proceso del concurso de adjudicación de frecuencias, indicando que la exposición realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ha sido clara y contundente. Agradecerle a Fundamedios, agradecerle a César Ricaurte por esta información. Es justamente la sociedad civil la que está poniéndonos alerta a nosotros como autoridades. Es justamente la sociedad que tiene que obligarnos a hacer nuestro trabajo, lamentablemente. Y hay que entender que la débil clase política sucumbe a estas prácticas que otros países las tienen y que hay un informe de Contraloría, de un órgano de control que advertía que esto posiblemente se mantenga. Y es por eso que nosotros votamos a favor de una ley orgánica de comunicación, donde su articulado claramente obliga a verificar y a respetar artículos que nos ayude a coadyuvar un proceso transparente. Por este motivo hemos solicitado que se realice la comprobación de la información, que se realicen los controles previos a la entrega de los títulos habilitantes. No nos oponemos al control. Hay empresarios honestos como los que hoy nos están acompañando, pero no podemos dejar de controlar este proceso, tanto por el país como por garantizar los derechos de quienes están concursando de manera ética y honesta. Yo no sé si a ustedes, colegas legisladores, les queda alguna duda de lo que realiza Fundamedios. Personalmente tengo que dar mi postura. Ha sido tan claro y contundente que es justamente lo que a mí me motivó a poder solicitar información. El fantasma González está presente y quienes quieren negar esa realidad están haciéndole el juego a la impunidad. Como legisladora, como parte de la que llevó a cabo un proceso de el debate y reconstrucción de la Ley Orgánica de Comunicación, no me podía hacer de la vista gorda en un tema tan delicado como es cuidar la democracia, cuidar la libertad de expresión y cuidar el acceso a la información. Esto ya queda depositado en la Comisión de Fiscalización para que ustedes tomen las decisiones más oportunas para el país. Y agradezco una vez más a Fundamedios por la apertura y por tratar obviamente de ponernos en alerta a nosotros. Señor presidente, muchas gracias. Entre tanto, el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, quien asistió después de no haberse presentado a las dos comparecencias anteriores, destacó que han trabajado con todos los radiodifusores, quienes han sido parte de ese proceso, y hoy lo califican como transparente e histórico luego de 15 años.
Muchos de ustedes y muchos periodistas han reconocido justamente esta propuesta y este trabajo de principios y valores del presidente Moreno de fomentar, fortalecer y de alguna manera darle el sustento tanto legal, obviamente con la libertad del caso, para que la libertad de expresión pueda en el país de alguna forma sustentarse de la mejor manera. Hemos trabajado básicamente con todos los radiodifusores que están aquí presentes y más bien me da gusto ver a Fernando, Clever, Vicente, Mariela, que lo que han dicho creo que son quienes deben hablar en este concurso. Son parte de este concurso, han sido parte de este concurso y gracias más bien por calificarlo como un concurso transparente, como un concurso totalmente abierto, como un concurso histórico, y luego de 15 años un gobierno decide hacer las cosas de la manera correcta, y lo estamos haciendo. Y si no, los testigos son ustedes, los radiodifusores, que hoy han vivido plenamente un proceso de socialización de más de 5 meses que hemos trabajado conjuntamente y de la mano con ellos. Dijo que los pasos que han dado el Ministerio como ente rector han sido fundamentales para el éxito del proceso. Primero, con el impulso a un diálogo nacional para reformar la Ley Orgánica de Comunicación, la firma de la Declaración de Chapultepec, la creación del Comité de Protección de los Periodistas y por último la convocatoria al concurso de frecuencias. Michelena subrayó que como presidente del directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel ha cumplido todas las observaciones y recomendaciones de la Contraloría General del Estado, a fin de evitar se repitan los errores del concurso anterior. Ante la pregunta del asambleísta Cruz sobre qué han hecho para evitar o controlar la concentración de frecuencias, el ministro respondió. ¿Qué hemos hecho en el caso de concentración de frecuencias? Justamente es adecuar y poner la normativa para que se evite la concentración de frecuencias. Por eso no se podrá adjudicar más de una frecuencia, una concesión de frecuencia para matriz de radio AM, matriz de FM y una frecuencia matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica. Eso está establecido en la normativa y se cumplirá. Y finalmente, sobre el control previo, le invito y le agradezco mucho su ayuda, señor asambleísta, a que lea las bases del concurso. Justamente en las bases del concurso consta el control previo. Lo que hemos hecho, y creo que vale la pena siempre avanzar e innovar en procesos que permitan blindar más la legalidad, la normativa y la Constitución. En las bases del concurso consta el control previo. Está en este momento la Arcotel en un proceso de control previo con la información que debe otorgar varias instituciones del Estado para dar cumplimiento. En esta primera parte, obviamente tenemos que esperar que Arcotel, que es el órgano que controla y que regula el proceso, lo haga de la mejor manera. Caso contrario, tendrá que acatarse a la normativa y a la legalidad que consta en la Constitución. Finalmente, hemos reforzado en este proceso de declaración responsable, y creo que es útil, que después de los 15 años que ha sido otorgado este título habilitante, el gobierno, en este caso el Estado, pueda controlar el buen manejo del espacio radioeléctrico. No termina el trabajo justamente como ha sucedido en los regímenes anteriores. Se entrega el título habilitante y hay un derecho adquirido. No, hay un derecho condicionado, porque justamente el Estado es el responsable del buen uso del espacio radioeléctrico. Es importante dejar claro que aquí hay un derecho condicionado, bajo una declaración responsable de cada ciudadano que ha sido asignado un título habilitante para que cumpla la ley, cumpla la normativa y cumpla la Constitución. Hemos puesto a consideración de ustedes las 3 intervenciones que habíamos ofrecido en el capítulo anterior sobre la comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, del asambleísta por Loja, Yanín Cruz, del presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, Clever Chica, del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena. En el capítulo anterior habíamos desarrollado la intervención de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista realizada en Radio Sucesos el pasado 17 de septiembre a Álvaro Rosero, ejecutivo principal del Sistema de Radiodemocracia, sobre su punto de vista acerca de la posibilidad que se esté dando una concentración de medios
o frecuencias en el presente concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. Yo debo comenzar por decirte que me parece un error el que cualquier expresión, alerta o comentario que se haga al respecto de este proceso termine en una comparación entre un concurso y otro, porque creo que las diferencias son enormes y son muy claras además. Respecto de este tema en particular, que ha sido la preocupación constante de Fundamedios, de Plan B, de Ecuavisa, un medio tan importante, debo decirte que la compartimos, por supuesto, la compartimos. Hemos sido, si tú quieres, víctimas de un sistema de acaparamiento de frecuencias que ha operado durante muchos años. Y hemos sido víctimas porque incluso en las relaciones de mercado, de intereses hasta comerciales, este tipo de acaparamiento produce daños serios a lo que debería ser un esquema natural de mercado, por ejemplo, publicitario. Más allá de que van en contra de las normas legales y hasta constitucionales, este tampoco es la única forma que existe de perjuicio hacia lo que debería ser el funcionamiento normal del espectro radioeléctrico. Y en función de esto, de no ser un tema nuevo, debo comentarte, Juan Carlos, que estuvimos siempre al pendientes intentando ser parte de todo lo que ha significado este proceso, que comenzó, recordemos, con las reformas de la Ley de Comunicación. Con la Ley de Comunicación, como nos la dejó Correa, habría sido imposible retomar un concurso de frecuencias como el que hoy tenemos. Entonces, entre los primeros pasos que se debieron dar fueron aquellos de la reforma legal. Luego, durante el proceso para establecer este marco jurídico y regulatorio del concurso, tuvimos también la oportunidad de participar con nuestras observaciones y nuestros criterios. Uno de ellos fue justamente manifestar nuestra preocupación porque, al parecer, el espectro radioeléctrico no estaba funcionando de acuerdo a cómo las concesiones estaban determinadas. Es decir, que quienes constaban como concesionarios no eran precisamente quienes estaban administrando algunas de esas frecuencias. El caso del ciudadano mexicano conocido como el Fantasma González, de hecho, Juan Carlos, y tus investigaciones periodísticas así lo demuestran, no es el único. Y de hecho, creo que los 3 grupos que señaló el informe de Contraloría no son los únicos. De hecho, la aglomeración de frecuencias que va en contra de la ley no es la única actividad irregular que se comete respecto del espectro radioeléctrico. Entonces, una de nuestras observaciones y peticiones, que por cierto fue acogida, tenía que ver con la posibilidad de que la autoridad competente, en este caso la Arcotel, pueda llevar a cabo un análisis que permita verificar si en efecto, si el señor X consta como concesionario, pues que sea el señor X quien en efecto está administrando esa concesión. Este es un tema que nos podría permitir como país finalmente tener las herramientas para echar abajo estos grupos de concentración de frecuencias y, como te menciono, Juan Carlos, otro tipo de distorsiones que se han venido presentando no ahora, sino desde hace mucho tiempo. En los siguientes capítulos seguiremos dando la información respecto a el concurso de adjudicación de frecuencias FM. Este concurso en el cual se han detectado por parte de portales digitales de investigación muchas irregularidades. Tendremos incluso invitados y entrevistados para que nos aclaren un poco más acerca de este asunto. Aquí en la novela, El Fantasma. Global Hoy con Alan Carney. El debate vicepresidencial va a ser el tema que hoy vamos a analizar. La primera reflexión que se me ocurre luego del debate entre la senadora Harris y el vicepresidente Pence es una de tristeza. De tristeza porque no sean ellos los candidatos a la presidencia. La diferencia con el encuentro de Trump y Biden hace 15 días fue abismal. Por el grado de respeto mutuo,
el respeto al otro, a las reglas de juego, al árbitro, resultó muy grato. Poder ver a dos personas capaces de confrontar, capaces de exponer sus opiniones y puntos de vista con sensatez y sin necesidad de agredir al otro, sin necesidad de ataques personales de ninguna naturaleza. Bien por ellos y por la audiencia, que realmente creo que de manera general resultó muy gratamente impresionada con el debate de anoche. En este debate se trataron algunos temas que eran esperables, como es el caso del coronavirus principalmente, que por su carácter de impacto emocional, por el número de muertos, por el número de contagiados, se ha vuelto en cierta manera el caballo de batalla del Partido Demócrata para obtener la victoria en las próximas elecciones. Obviamente, el objetivo central del Partido Demócrata en este momento es mantener el tema de la mala gestión de la pandemia en Estados Unidos por parte de la administración Trump como el centro del debate político por las implicaciones que esto tiene, como ya lo mencioné hace un momento, desde la perspectiva emocional. Pienso que la candidata Harris no aprovechó completamente la ventaja que en este campo tienen, pues no hizo comparaciones que pueden ser muy llamativas y muy explicativas respecto de cómo se puede hablar de un tratamiento exitoso o correcto por parte de la administración Trump de la pandemia, comparándola con los resultados que en otros países de la misma categoría económica, como podrían ser Japón o Alemania, en los cuales el tratamiento ha sido muchísimo más efectivo en términos reales. Una vez terminado el tratamiento de la pandemia, se centraron un momento en la economía y el empleo. Y en este campo, la senadora Harris, igual que el presidente Biden en el debate pasado, no fueron muy correctos en el manejo de las cifras y en su presentación. Es decir, sí, hay una fuerte caída de la economía y una fuerte caída del empleo, únicamente a raíz de la aplicación de las medidas que la pandemia demandó. Y a pesar de eso, ha habido un rebote importante en la economía y en el empleo que ha reducido significativamente las pérdidas iniciales que la pandemia generó a la economía. El candidato Pence manejó muy bien este tema y fue muy claro en señalar cómo este rebote se podrá mantener únicamente, según él, claro, en caso de que la reelección se produzca. El otro tema que se trató fue un tema que sacó a colación la candidata Harris al hablar de la guerra comercial con China. La guerra comercial con China, según ella, le ha significado a Estados Unidos una grave derrota, por un lado, y por otro, la pérdida de cientos de miles de empleos en la industria manufacturera. Creo que este fue un tema arriesgado de introducirlo en la manera en que ella lo hizo, por el sentimiento de, llamémoslo, de animadversión que se ha despertado en Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo, en relación al gobierno chino y a su manejo de la información sobre el coronavirus en su primer momento. Y este sentimiento de rechazo o de resistencia que se experimenta hacia China en este momento ha determinado obviamente que una postura que aparentemente defiende o elogia al gobierno chino al denigrar la gestión del gobierno norteamericano
puede resultar contraproducente y hasta con un efecto boomerang. No nos olvidemos que buena parte de la campaña del presidente Trump ha girado en torno al retorno a Estados Unidos de industrias manufactureras que fueron trasladadas fuera del país a varios países del mundo, principalmente a China, y que esto sí ha determinado una pérdida de empleo muy significativa en Estados Unidos, afectando particularmente a los grupos obreros de raza blanca en las zonas o en los estados bisagra, que justamente son los que van a definir la elección. En ese sentido, me pareció una jugada arriesgada de Kamala Harris el tocar este tema en la forma en que lo hizo. Se trató también el tema del fracking, que tiene similares riesgos en cuanto a los estados en los cuales esta técnica se está desarrollando. El fracking, como se conoce, pues es un sistema de extracción de gas y de petróleo de cierto tipo de rocas asfálticas y que demanda grandes cantidades de agua, por lo cual es muy resistido por grupos ecologistas. Sin embargo, genera una importante cantidad de recursos y empleos para estos estados en los que justamente se puede definir la elección. El tema fue muy hábilmente tocado por el vicepresidente Pence, que justamente hizo su punto en cuanto a atribuirle al presidente Biden y a Kamala Harris su resistencia y oposición a este sistema de extracción de petróleo y de gas. El otro tema que se trató fue el de la Corte Suprema. Como ustedes saben, la semana antepasada se presentó la candidatura de una nueva jueza a la Corte Suprema, conservadora esta, en reemplazo de la fallecida jueza Ginsburg. Y la pregunta que formuló el vicepresidente Pence fue que qué es lo que pensaba hacer el Partido Demócrata. Es decir, si es que era cierto que ellos planeaban saturar la Corte Suprema con jueces en exceso de los 9 que tradicionalmente han sido el número de jueces de la Corte Suprema, para desequilibrar a su favor el balance que al momento favorece a los conservadores. En ningún momento esto fue contestado. Tampoco fue contestado otro tema que es de gran importancia y que obviamente despierta resquemores, y que se refiere al reconocimiento de un resultado electoral que no le sea favorable al presidente Trump, y que él ha sido muy ambiguo al señalar que si es que él pierde, básicamente es porque ha habido fraude. Entonces, este punto es un tema que ha quedado también en el ambiente y que no se sabe cómo mismo se resolverá, y que probablemente será tema de definición en los próximos debates presidenciales. Muchas gracias. Emprendimientos con María Fernanda Arauz. Bienvenidos al noticiero de Telesucesos con las principales noticias del día. Hoy conoceremos más sobre pequeños negocios, emprendimientos y noticias relacionadas con emprendedores y economía colaborativa. Megad Pharmaceutical S.A. es un laboratorio farmacéutico vanguardista reconocido por su aporte tecnológico dentro del campo biofarmacéutico. Le apuesta al Ecuador por ser un mercado estratégico al tiempo de aportar bienestar a la población con medicamentos novedosos. La empresa cuenta con un respaldo de más de 70 años de experiencia en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. El laboratorio desarrolla medicamentos con respaldo tecnológico propio e innovador que se encuentran avalados por evidencia clínica. Cuenta con centros de estudios médicos en España, Argentina, México y Venezuela. Además del portafolio incluye productos farmacéuticos destinados a cubrir necesidades insatisfechas en la población ecuatoriana en áreas tanto preventivas como curativas de salud. Megad Pharmaceutical S.A. trabaja con personal especializado que supervisa cada etapa dentro del proceso de manufactura de los productos. De esta forma logra los más altos estándares de calidad, aspecto fundamental en todo medicamento destinado a la salud de la población.
Los fármacos con los que iniciará operaciones están destinados a importantes áreas de la salud como ginecología, pediatría, medicina interna, traumatología, infectología y reumatología. La planta de medicamentos de Merck Pharmaceutical cuenta con capacidad de más de 110 millones de unidades anuales, una de las más grandes de Latinoamérica, que permite garantizar el suministro de medicamentos a Ecuador. La propuesta es establecer una firme presencia en todas las regiones del Ecuador, generando fuentes de trabajo directas e indirectas, así como oportunidades de empleo en áreas relacionadas con la actividad de la empresa. Entre otras noticias, unos días después de que la líder guaraní Nemonte Nonquino fuera incluida como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, el movimiento indígena amazónico obtuvo otra importante distinción internacional. La organización Alianza Seibo recibió el Premio Ecuatorial de las Naciones Unidas para la ejecución de estrategias integrales de protección de los derechos indígenas y de la Amazonía, y la aplicación de soluciones para contrarrestar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La ceremonia de la 11ª edición del Premio Ecuatorial 2020 se llevó a cabo durante la Semana del Clima Global con motivo de la sesión 75 de la Asamblea General de la ONU, donde los líderes mundiales se han reunido para discutir temas urgentes que van desde el COVID-19 hasta el cambio climático. El evento virtual transmitido en vivo fue organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus socios. Celebridades como el músico Sting y la actriz Trudy Steyler, defensores de la selva tropical, presentaron la gala. Alianza Seibo, confundada en 2014 por Nenquino, en conjunto con otros líderes indígenas, es la primera organización de su tipo que trabaja en Ecuador, Perú y Colombia. Está compuesto por comunidades de las naciones Cofán, Siona, Secoya y Guaraní, minorías étnicas en riesgo de extinción cultural y física. En conjunto son guardianas de más de 5 millones de acres de selva tropical primaria. Trabaja en colaboración con Amazon Frontlines en el desarrollo de estrategias legales mediante tecnologías, mapeo, monitoreo y el conocimiento tradicional para enfrentar la extracción de petróleo a gran escala, minería, caza furtiva y monocultivos, como la palma africana. También capacita y apoya a jóvenes, mujeres y líderes en las comunidades para construir, implementar y administrar proyectos sostenibles con agua limpia, energía solar y empresas comunitarias. Además, busca empoderar la próxima generación de guardianes de los bosques a través de educación intergeneracional, iniciativas de revitalización cultural y periodismo comunitario. Brinda apoyo a los defensores de los derechos indígenas que luchan en primera línea y enfrentan una ola creciente de violencia amparada en sistemas y marcos legales debilitantes. Los resultados se han visibilizado en victorias históricas sobre los intereses industriales, incluyendo el triunfo del pueblo guaraní en contra de los petroleros y la batalla del pueblo Cofán en oposición a la minería de oro. Ante la pandemia del COVID-19, lideró la creación de protocolos, brigadas médicas, campañas de comunicación en lenguas nativas y la coordinación de ayuda humanitaria con la asistencia de aliados. El trabajo emprendido fomenta la capacidad, redes y recursos para garantizar que los pueblos indígenas sobrevivan y mantengan la resistencia a las medidas de recuperación económica con la intensificación de la extracción de la Amazonía. Y en noticias económicas, según Cordes, el segundo trimestre del 2020, el monto de remesas recibidas por Ecuador alcanzó los 677,5 millones de dólares. Esta cifra muestra una caída trimestral de 6,1% y una reducción anual de 16,3%. Por país de procedencia, Estados Unidos es el país con la mayor participación de las remesas recibidas, con el 62%, seguido de España con el 21,5% e Italia con el 5,5%. A pesar de que el nivel de participación se mantiene, el monto recibido fue menor que en trimestres previos. Esto se debe a que en el segundo trimestre del 2020, estos tres países presentaron una caída del PIB trimestral de 9,1%, 17,8% y 14,8% respectivamente, en comparación al primer trimestre de este año. Otros países de la región, como México, Chile, Canadá, Perú y Colombia, aportaron con un monto conjunto de 35,7 millones de dólares, que representó el 5,3% de las remesas recibidas en el segundo trimestre de este año. Además, desde países europeos como Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia y Bélgica, se obtuvo un monto de 25,2 millones. Algo que tomar en cuenta para finalizar es los principales beneficios que trae la banca digital. Nos informa Banco Procredit. Entre ellos están comodidad y accesibilidad sin restricción horaria, ya que la banca digital está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La banca digital permite a los usuarios realizar múltiples transacciones en sencillos pasos durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Banco Procredit, por ejemplo, experimentó un incremento del 16,49% en páginas visitadas y el 30,59% en páginas vistas únicas. Asimismo, el tiempo de permanencia en la página creció en un 20%, comparado con el periodo anterior. Dependiendo de la entidad financiera, existen muchas transacciones digitales que no requieren de cobros adicionales. Banco Procredit, a través de su modelo de banca directa, brinda diferentes servicios financieros al cliente que le permiten disminuir costos y ahorrar de forma más eficiente la banca digital. Permite que el ahorro resulte más accesible a los clientes a través de sencillos pasos que pueden realizar en cualquier momento y lugar desde su banca móvil o electrónica. Gracias por estar aquí con las principales noticias. Este es el noticiero Telesucesos, donde conversamos sobre emprendimiento, noticias económicas y noticias positivas. Hasta volvernos a encontrar, manténgase con salud. Soy María Fernanda Arauz. Editorial con Carla Sánchez. Sustituir la Constitución. Propone Simón Estimosa en su última columna en El Comercio, y yo me hago eco de su propuesta, que es lógica, fundamentada, necesaria para recuperar la ruta del derecho. Que si la Constitución de Montecristi fue aprobada directamente por el pueblo en un referéndum por el mismo sistema, el pueblo puede derogarla. Acto seguido, en la misma consulta, el pueblo puede declarar vigente la última Constitución, la de 1998, que por no ser nueva no necesita conseguir el engorroso trámite de la actual Constitución con el que buscó convertirse en eterna, al igual que la de todos los países en los que triunfó el socialismo del siglo XXI. Recuérdese que fue Chávez el que nos envió unos asesores españoles de Podemos para que redactaran la Constitución de Montecristi. Son los mismos asesores que redactaron la Constitución bajo la que gime el pueblo de Venezuela. Así que los ecuatorianos no estamos regidos por una Constitución hecha por ecuatorianos. Las reformas que intenta la Asamblea, al fin de su mandato, no conducirán a ninguna parte porque está integrada en su mayoría por legisladores nacidos del correísmo, aunque estén divididos en dos bandos. Además de que no vemos entre ellos a conocedores del derecho constitucional. Entre los candidatos anunciados para la nueva Asamblea tampoco vemos juristas, hombres de Estado. Pocos hombres de valor, muchos ambiciosos. Los dos bandos que apoyaron la Constitución de Montecristi, es curioso, ahora la han objetado. El morenismo, al llamar a consulta popular para reemplazar al Consejo de Participación y Control Social existente por uno transitorio, y el correísmo, cuyo candidato presidencial acaba de reclamar la reunión de una asamblea constituyente. Esto último luce como un medio nuevamente para meter mano en la justicia y dejar sin efecto las condenas del caso Soborno. La propuesta de Simón Espinosa de reemplazar la Constitución vigente por la anterior tiene antecedentes en nuestra accidentada historia republicana. Recordemos algunos. La segunda Constitución Liberal de Alfaro de 1906, luego de la expedida en 1929 por la Asamblea Constituyente convocada por Ayora, fue declarada nuevamente vigente por las dictaduras de la segunda mitad de los años 30, primero, y luego, cuando no se llegó a formalizar la Asamblea Constituyente del 38, disuelta por Mosquera Narváez, el Congreso proclamó la vigencia de la de 1906. La Constitución de 1946, que reemplazó a la de 1945 en asambleas convocadas, ambas por Velasco Ibarra, permaneció vigente hasta la dictadura militar de 1963, que declaró vigente la efímera de 1945. Más tarde, en 1970, Velasco Ibarra puso en vigor nuevamente la de 1946. La propuesta de Espinosa abre un camino para superar esta aciaga época. Al presidente Moreno le enaltecería llevarla adelante convocando un referéndum que podría efectuarse simultáneamente con la primera vuelta electoral. Los candidatos presidentes, legisladores, tendrían que pronunciarse y comprometerse sobre la consulta. Esta eliminación de la Constitución de Montecristi por decisión popular directa sería una válvula de escape para tanta frustración, descontento, cólera contenidos. Hay que eliminar el mal de raíz para recuperar la libertad. Pensar en el Senado. La ciudadanía, a través del Comité por la Institucionalidad Democrática, ha presentado una propuesta de reforma parcial de la Constitución en la que se plantea, entre otras cuestiones, un rediseño de la Asamblea Nacional transformándola en bicameral.
La crisis del sistema político y la ruina de la representación es percibida por una comunidad desencantada. La Asamblea tiene un enorme déficit de ética, legitimidad y credibilidad. Es una vergüenza y una lástima. Conviene pensar que la reimplantación del Senado como respuesta al problema existente es buena. Podríamos confiar en la bicameralidad como remedio para mejorar el trabajo legislativo, siendo una cámara de revisión, corrección y de segunda lectura. Libre de pasión y de los ardores de la retórica. Se busca que sea una instancia de reflexión, control interno, equilibrio y moderación. Que decida los enjuiciamientos políticos y los tratados internacionales, que asuma la potestad de designación que hasta ahora la han manipulado el Consejo de Participación y Control Social. Entelequia perversa creada por socialistas del siglo XXI. En la propuesta se fija un periodo de 2 años para los asambleístas provinciales, Cámara de Representantes, que se renovarán a mitad del periodo presidencial. Esta parte sufre de una flaqueza. 2 años es un periodo muy corto. Una elección intermedia afectará la estabilidad y condenará al Ejecutivo a un suplicio y a una lenta agonía. En vez de reforzar la gobernabilidad, se estaría debilitando al agrandar la conflictividad, la pugna de poderes y el bloqueo institucional. Se piensa que con el Senado se produciría un mandato diferente al de los representantes, pero es probable que esto no suceda, puesto que no se trata de un Senado con representación territorial como sucede en los estados federados o de intereses como ocurrió con los representantes funcionales. ¿Cuál es el riesgo más allá del diseño teórico en el terreno de la declemente realidad? Que la representación se doble, considerando que la elección senatorial será sometida a la misma lógica que imprimen las candidaturas presidenciales. No olvidemos que se trata de una representación pública de los partidos. Si la candidatura presidencial logra influir y captar la adhesión a los electores, tal apoyo será tanto para los asambleístas provinciales como para la lista nacional de los senadores. Ahí radica el riesgo de duplicar la representación, que inquietaba a Emanuel Sieyes. La lista de senadores provendrá de los partidos, y ahí estarán figuras nacionales, pero también caudillos y caciques provinciales. Entonces, no hay que ilusionarse con que mejore la calidad de la representación, siendo el mismo sistema electoral, los mismos electores, los mismos partidos, los mismos líderes que reclutan las candidaturas, la misma dinámica clientelar. Resulta obvia. Imponer y suponer que tal lógica y dinámica incidirá en la composición de las 2 cámaras. Por lo notado, la composición del Senado será la misma que la de los asambleístas provinciales. Pensemos que el Senado, sin exceso de optimismo e ilusión. Quizá a la vuelta de unos años nos espera una nueva frustración. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_, Telesucesos 29, YouTube, Telesucesos HD y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.